Em, bueno, hoy la doctora Eva Sánchez, la doctora María Celeste Colón y su servidor, Luis Córdoba, vamos a exponer acerca de enfermedades del pericardio. Una membrana, ¿verdad?, que cubre el corazón. Más adelante voy a hablar un poco más de este. Pero antes de comenzar, hay que tener en mente que los trastornos más importantes del pericardio provocan inflamación, acumulación de líquido, constricción fibrosa o una combinación de ellas. Bueno, pericarditis aguda. ¿Qué es la pericarditis aguda? Bueno, esta pues es un síndrome clínico provocado por la inflamación del pericardio, que se asocia a dolor torácico, roce pericárdico y otros criterios característicos. Entonces, es un conjunto de síntomas y signos, en verdad, que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad. En este caso, una enfermedad pericárdica. Eh, Esta pues es con mucho el proceso patológico más frecuente que afecta al pericardio y pues por lo general no dura más de 5 semanas. Y bueno, su incidencia pues se desconoce. Algunos estudios señalan que corresponde al 0,2% de ingresos por enfermedad cardiovascular, al 0,1% de individuos hospitalizados, también al 5% de pacientes con dolor torácico de causa no coronaria y también al 1,1% de muerte hospitalaria, eh, que aumenta con la edad y también con las enfermedades concomitantes severas. Además, estos estudios pues también señalan que la enfermedad es más común en adultos jóvenes y en hombres. Más adelante voy a hablar un poco de las múltiples causas de pericarditis, pero cabe mencionar desde ya que en muchos casos esta se presenta junto con enfermedades de origen viral y probablemente se origina por el mismo agente. Solo en un número reducido de casos pues se identifica la causa y cuando no es posible identificar la verdad pues se utiliza el término pericarditis idiopática. Bien. Em, este trastorno pues aparece generalmente en asociación a otras patologías cardíacas o sistémicas. La enfermedad pericárdica aislada es infrecuente. Ahora bien, ¿qué es el pericardio normal? La estructura anatómica pues que se ve afectada. Em, el pericardio pues es un saco, como se puede ver en la imagen, eh, que encierra el corazón. Es muy parecido a la pleura que encierra los pulmones. Este es un saco de doble capa. De estas dos capas, una está en contacto directo con el corazón y se denomina pericardio visceral. La otra, la capa más externa, se conoce como pericardio parietal. Entre ambas capas existe un espacio virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido. Este, pues, es un ultrafiltrado del plasma y, pues, esta pequeña cantidad es de entre 15 a 50 mililitros de líquido. Y es importante conocer esto porque la inflamación del pericardio em, lleva a un exceso de líquido. Y bueno, a pesar de que entre sus funciones pues están que impide la dilatación repentina de las cavidades cardíacas, ¿verdad? Contención física,
fija la posición anatómica del corazón porque se une al diafragma, como se puede ver en la imagen. Eh, y a pesar de que puede retardar la propagación de infecciones desde los pulmones y las cavidades pleurales, ¿verdad?, hasta la víscera cardíaca, pues su ausencia total, sea congénita o tras, por ejemplo, pericardiectomía, no causa enfermedad manifiesta, no causa disfunción cardíaca importante, ¿verdad? Bueno, la pericarditis se agrupa en diferentes categorías. De acuerdo a la clasificación clínica, la pericarditis se divide en aguda, subaguda y crónica. La enfermedad aguda, pues, es aquella que comienza de forma repentina y no dura mucho, ¿verdad? Em, la subaguda, pues, es la que ocurre de 6 semanas a 6 meses, y la crónica es la que suele desarrollarse lentamente y, no y dura más de 6 meses, perdón. Em, Ahora, etiológicamente, la enfermedad se divide en infecciosa, no infecciosa y secundaria a trastornos autoinmunes. Entre las causas de pericarditis, ¿verdad?, infecciosa, como se puede ver en la tabla, se encuentran pues los virus, por ejemplo los coxsackievirus A y B, ecovirus, virus del herpes simple, de la parotiditis, adenovirus, virus de la hepatitis, el VIH y también el citomegalovirus. También pues se encuentra entre las causas de pericarditis infecciosa em, bacterias piógenas como neumococos, estreptococos, estafilococos, la Neisseria, también Clamidia trachomatis, Mycobacterium tuberculosis es también una causa de pericarditis infecciosa. También los hongos, ¿verdad? Es una causa de pericarditis infecciosa, por ejemplo, Histoplasma capsulatum, especies de Cándida y Blastomyces dermatitidis. Los parásitos también la provocan, ¿verdad? Por ejemplo, protozoos y Treponema pallidum. Entre las causas de pericarditis no infecciosa, pues se encuentran el infarto de miocardio, la insuficiencia renal, neoplasias, traumatismos, la radiación y la disección aórtica. Y entre las causas de pericarditis inmunomediada, pues se encuentran la fiebre reumática, también las conjuntivopatías, como el lupus, la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerodermia. También se encuentran los fármacos como la hidralazina, la isoniazida, el minoxidilo, algunos anticoagulantes. Y también pues la lesión cardíaca es causa de pericarditis inmunomediada. Por ejemplo, la pericardiotomía. Bueno, la pericarditis aguda pues posee 4 características diagnósticas principales. Em, el dolor torácico, el frote pericárdico, los cambios electrocardiográficos característicos y el derrame pericárdico. El dolor en el pecho es el síntoma más común de la pericarditis. Y pues este se localiza en la zona retroesternal, se irradia al cuello, los brazos o el hombro izquierdo, es de carácter lancinante, urente, opresivo o constrictivo. Suele ser intenso y aumenta con la inspiración y la tos. En ocasiones, pues puede parecerse al de la isquemia miocárdica. eh, Sin embargo, pues como dato característico, este dolor pues cede al inclinar el tórax hacia adelante y se intensifica con el decúbito dorsal.
Eh, Cabe mencionar que el dolor pues no está presente en algunas formas de pericarditis. Por ejemplo, la pericarditis tuberculosa tras radiación y las formas neoplásica y constrictiva. Eh, el frote. Bueno, el frote pues se trata de un sonido áspero, ¿verdad? Raspante, semejante al producido por una lija, que es secundario pues al roce de las hojas pericárdicas inflamadas. Eh, Solo díganme si se oye porque pues no sé, este es el frote. La presentación sí se ve, doctor. Sí se escucha y sí se ve. Oh, gracias. Bueno, ese era el frote, ¿verdad? Este se ausculta en el precordio, ¿verdad? Cerca de la base del corazón y pues se aprecia mejor al final de la expiración, con el paciente inclinado hacia adelante. La auscultación de un roce pericárdico pues es altamente sugestiva de pericarditis, ¿verdad? Es un signo patognomónico de pericarditis hasta en el 85% de los casos. Eh, Bien, el electrocardiograma, pues el electrocardiograma en la pericarditis sin derrame pericárdico voluminoso, por lo regular muestra cambios, ¿verdad? Que son resultado de la inflamación subepicárdica. Eh, la pericarditis aguda evoluciona en 4 fases, que son las que pueden ver en la imagen. En la etapa 1, ¿verdad? Se observa elevación cóncava del segmento ST y abarca 2 o 3 de las derivaciones de las extremidades y B2 a B6, con depresiones recíprocas en ABR y a veces B1. Asimismo, se advierte depresión del segmento PR. No hay cambios significativos en los QRS y pues después de algunos días el ST se normaliza, esto en la etapa 2, y solo en ese momento o incluso más tarde pues la onda T se invierte en la etapa 3. Semanas o meses después de comenzar la pericarditis aguda, los trazos electrocardiográficos, ¿verdad? Pues se normalizan, esto ya en la etapa 4. Eh, Más adelante pues hay un trazado ahí electrocardiográfico en los que pues, se pueden ver los cambios de la etapa 1. El cuarto y último criterio diagnóstico pues es el derrame pericárdico, es decir, la acumulación, ¿verdad? De exceso de líquido en el pericardio, que se acompaña del dolor precordial y los cambios electrocardiográficos pues mencionados. Si ¿verdad? El derrame es voluminoso, pues hay cambios significativos en los QRS. Ahora sí, aparecen cambios significativos. Se observa una variación latido a latido de su tamaño. Esto pues es llamado alternancia eléctrica. Eh, si el derrame es voluminoso, pues comprime la base del pulmón izquierdo, ¿verdad? Y genera el llamado signo de Ewart. Este signo pues es matidez y mayor frémito y egofonía debajo del ángulo inferior de la escápula izquierda. Y la radiografía de tórax, ¿verdad? Si es voluminoso, pues muestra una silueta cardíaca grande en forma de botella de agua o cantimplora, como se puede ver en la imagen, ¿verdad? Bueno, en este trazado electrocardiográfico pues se observan las elevaciones difusas del segmento ST, eh, elevaciones cóncavas, ¿verdad? En las derivaciones, por ejemplo, 1, 2, ABF y B2 AB6. Asimismo, pues se advierte la desviación del segmento PR.
Este trazo que ven en pantalla pues se obtuvo de un paciente con un derrame pericárdico voluminoso y como pueden ver pues se observa alternancia eléctrica, la variación latido a latido del tamaño del complejo QRS. Se ve que pues, hay uno grande, hay uno pequeño, hay uno grande, hay otro pequeño. Bien, en muchos casos, pues la presencia de al menos dos de los cuatro criterios mencionados, ¿verdad? Dos de cuatro, pues permite establecer el diagnóstico de pericarditis aguda, eh, aunque solo la auscultación de un frote, ¿verdad? Ya es altamente sugestiva de pericarditis aguda. La ecocardiografía es la técnica de diagnóstico por imagen más usual y es la técnica más sensible y específica para determinar la presencia pues, del derrame pericárdico. El derrame se observa como un espacio relativamente libre de ecos entre el pericardio y el epicardio ventricular, como se puede ver en la imagen, en negro. Eh, la tomografía y la resonancia magnética pues, son métodos diagnósticos adecuados para identificar eh, en forma precisa la naturaleza de los hallazgos ecocardiográficos. Eh, y pues no hay que olvidar que el diagnóstico etiológico, ¿verdad? Identificar lo que causa la pericarditis, pues si se logra es útil pues para ajustar el tratamiento. El tratamiento, bueno pues el tratamiento, no hay un tratamiento específico para la pericarditis idiopática, salvo el reposo y el ácido acetil salicílico, ¿verdad? La aspirina con antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o indometacina, y pues debe administrarse con protección gástrica, todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, omeprazol. En caso de haber respuesta positiva, pues se continúan las mismas dosis de los medicamentos mencionados por 1 o 2 semanas y se disminuyen en el curso de más semanas. Además, pues en caso de haber una respuesta positiva, pues se debe administrarse colchicina por 3 meses. La colchicina intensifica la respuesta a los antiinflamatorios y pues ayuda a reducir el riesgo de pericarditis recurrente, que es la complicación más frecuente de la pericarditis aguda. Em, y pues es importante tener en mente que pues la colchicina está contraindicada en sujetos con disfunción hepática y renal. En pacientes que no toleran o no responden al tratamiento con antiinflamatorios y colchicina, pues se pueden utilizar los glucocorticoides. Eh, estos se tienen que usar en dosis completas, solo por 2 a 4 días, con reducción gradual posterior. En pacientes con múltiples recurrencias que continúan por más de 2 años y no se evitan con los tratamientos pues, que ya mencioné, se puede utilizar, según el libro de texto, azatioprina, que es un antimetabólito, o anakinra, que es un antagonista del receptor para interleucina 1 beta. Desconozco si hospitales como el Roosevelt pues cuentan con estos fármacos, pero sí que se pueden usar, ¿verdad? Eh, en casos de derrame severo, pues está indicada la pericardiocentesis, que pues detalla una de mis colegas más adelante, y en casos seleccionados con recurrencias frecuentes, el desnudamiento del pericardio. El doctor José Pablo nos dice que no, ¿verdad? Solo no cuentan con anakinra. Ya, muy bien. Eh, en casos de derrame severo, perdón, pues está indicada la pericardiocentesis que detalla más adelante una de mis colegas, y en casos seleccionados con recurrencias frecuentes, el desnudamiento del pericardio, pues es el tratamiento de elección, ¿verdad? La pericardiectomía en casos seleccionados. Ahora,
La mayoría de los pacientes con pericarditis pues puede tratarse de forma ambulatoria con seguimiento cuidadoso, pero cualquier presentación clínica que pueda indicar una etiología subyacente, ¿verdad? O no idiopática, o con al menos un predictor de mal pronóstico, como pues lo son la fiebre, un inicio subagudo o derrame voluminoso, pues requiere la hospitalización. Buenas tardes. Bueno, el siguiente tema que tenemos es lo que se conoce como el taponamiento cardíaco. ¿Y qué es esto? Pues bueno, hace referencia a la presión en el corazón que es causada bien por la acumulación de sangre o fluidos en el pericardio. Esto va a afectar lo que es la capacidad de bombeo del corazón normal y pues como les había mencionado, se debe a la acumulación de líquido en el espacio pericárdico, que puede ser de aproximadamente 200 mililitros en las acumulaciones que pasan de forma rápida y de hasta más de 2.000 mililitros en derrames de desarrollo lento. Casi siempre en estos de desarrollo lento, el pericardio va a poder producir mecanismos de adaptación, como lo son el estiramiento o la adaptación al volumen. Las causas más frecuentes de taponamiento cardíaco son la pericarditis idiopática, la pericarditis secundaria a enfermedades neoplásicas, a tuberculosis o hemorragias por fuga por disección aórtica, por cirugías cardíacas, traumatismos o tratamiento con anticoagulantes. Tenemos que las tres manifestaciones principales van a ser la hipotensión, la atenuación de ruidos cardíacos y la distensión de las venas yugulares. Estas tres constituyen lo que se llama la famosa triada de Beck. Prácticamente estas manifestaciones se van a dar como consecuencia del bajo gasto cardíaco, ya que como está taponado el corazón, pues hay restricción de los flujos de llenado, dando lugar a los mecanismos compensadores que ya hemos visto bastante, que son la hiperestimulación adrenérgica y por supuesto el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cabe resaltar que muchas veces no se va a advertir una causa manifiesta, entonces debemos pensar en este diagnóstico cuando haya agrandamiento de la silueta cardíaca, ya no explicada por otras causas o que ya se hayan descartado otros diagnósticos, que presente hipotensión y aumento de la presión venosa yugular. Otro signo que tenemos que no es definitorio de esta enfermedad es el pulso paradójico. Prácticamente este signo consiste en la disminución inspiratoria mayor de lo normal, que es de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente cuando nosotros inspiramos se reduce la amplitud del pulso y esta va a aumentar en la expiración, dando la diferencia de pulso menor de 10 milímetros de mercurio, que es imperceptible al tacto. Entonces, si este fenómeno se exagera, como lo es en el taponamiento cardíaco o una patología, se puede palpar la desaparición o bien la debilidad del pulso arterial en la inspiración. También se puede comprobar mediante la medición con el esfigmomanómetro, colocándolo el brazo en el mango del paciente y encontramos lo que es la sístole del paciente y luego lo mantenemos insuflado a 15 milímetros de mercurio debajo de la presión sistólica. Entonces aquí es donde podemos palpar o auscultar la desaparición del pulso durante la inspiración. Como les dije, pues este signo no es definitorio, puede presentarse en pericarditis constrictiva, que lo vamos a hablar más adelante, algunos casos de choque hipovolémico, embolia pulmonar o casos de enfermedad obstructiva crónica o enfermedad obstructiva aguda. El diagnóstico pues debe hacerse lo más pronto posible, igual que el tratamiento, pues ya que si no lo hacemos rápido puede ser mortal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es corroborar el diagnóstico por medio de la ecocardiografía. Entonces, prácticamente si el derrame ya ocasionó un taponamiento, en la ecografía Doppler vamos a ver un incremento extraordinario de las velocidades del flujo por la válvula tricúspide y pulmonar en inspiración, como pueden ver en la primera imagen que está arriba. Y mientras que en la aórtica y mitral van a disminuir. También se va a ver lo que es el colapso del ventrículo derecho, la pared libre y la aurícula derecha. Entonces, la segunda imagen que se ve
Es un ecocardiograma en el que se aprecia un importante colapso de la aurícula derecha, que se denota por AD, y está señalado por las flechitas pequeñas, y también por el colapso del ventrículo derecho, que está señalado por las flechas grandes. Y pues en este caso el paciente está clínicamente taponado, y el colapso de estas dos cavidades pues tiene una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo del taponamiento. También se pueden indicar lo que es la ecocardiografía transesofágica, la tomografía computarizada o la resonancia magnética para identificar derrames oculados que también ocasionan el taponamiento. En el electrocardiograma, como se había mencionado anteriormente, pues se puede ver disminución de la amplitud del complejo QRS y el fenómeno de la alternancia eléctrica, que como ya se había mencionado, es prácticamente una variación de latido a latido del contorno o el tamaño de la onda P, del complejo QRS, del segmento ST y o bien de la onda T. Lo que pasa en este caso es que como la presencia de líquido pericárdico hace que el miocardio se acerque o se aleje de la pared torácica, entonces se va a alejar de los electrodos que están registrando la actividad eléctrica. Y cuando el derrame es muy abundante, pues puede haber un movimiento excesivo del corazón dentro del pericardio, y debido a este pues, movimiento excesivo, el corazón no va a poder recuperar su posición original antes de la siguiente despolarización. Entonces, por esto es que el eje del complejo QRS varía y aparece la alternancia eléctrica. También se pueden realizar recuentos de eritrocitos y leucocitos y hacer citología para detección de células neoplásicas o bien cultivos en caso de que sea sospechado de que se causó por Mycobacterium tuberculosis, como mencionamos en la primera parte. Ahora con el tratamiento, pues el de elección es la pericardiocentesis, que es prácticamente realizarlo de inmediato. Se puede hacer de acceso apical, paraesternal, o el que se utiliza más a menudo, que es el acceso subxifoideo. De ser posible, la pericardiocentesis debe ser realizada con una guía ecocardiográfica y debemos preparar al paciente con administración de solución salina por vía intravenosa, y si es posible, antes de extraer el líquido debemos medir la presión intrapericárdica. El líquido propio de un derrame va a poseer características físicas de un exudado. El líquido sanguinolento, por ejemplo, se puede ver frecuentemente en neoplasias, en insuficiencia renal, en lesiones cardíacas o tuberculosis relacionada con VIH. También puede dejarse un catéter fino con múltiples orificios para drenar el espacio pericárdico en caso de que se vuelva a acumular. Y si el derrame pericárdico es muy repetitivo, puede drenarse por toracotomía limitada, que es de acceso subxifoidea de preferencia, ¿verdad? Ahora la pericarditis viral aguda o idiopática, como se había mencionado anteriormente, pues muchos casos de la pericarditis aguda se va a presentar junto a enfermedades de origen viral, posiblemente originados por el mismo agente. Muchas veces tuvo relación con una infección de las vías respiratorias. Sin embargo, cuando aislamos el virus o el virus posible que queremos detectar, los estudios serológicos normalmente son negativos. ¿Qué virus se han aislado normalmente? Pues el virus de la gripe, los Coxsackie-A o B, la parotiditis, el virus huérfano citopático entérico, la herpes simple, varicela, adenovirus o citomegalovirus. Tenemos que la pericarditis viral aguda es común en adultos jóvenes y muchas de las veces va a estar acompañando a derrames pleurales o bien a neumonitis. Recuerden que si no se identifica el origen viral, también podemos utilizar el término de pericarditis aguda idiopática. Los síntomas van a ser generalmente leves o moderados. Va a haber existencia de frote de pericárdico, incremento de la proteína C reactiva y recuento de leucocitos. También habrá alteraciones de segmento ST, que va a desaparecer aproximadamente en una semana o más.
y ondas T de forma irregular que van a persistir por años. Y esto puede ocasionar bastantes confusiones en las patologías en donde la onda T está irregular, ¿no? Las complicaciones más frecuentes, como se había mencionado anteriormente, es 25% la pericarditis repetitiva y el taponamiento junto con la pericarditis constructiva son las poco frecuentes. Tenemos que la presencia y evolución casi simultánea de fiebre y dolor precordial de 10 a 12 días después de la supuesta enfermedad vírica que estamos detectando, pues es un signo importante en la diferenciación de la pericarditis aguda del infarto agudo de miocardio, en la cual antes hay fiebre y dolor torácico. Y el síndrome por lesión cardíaca, pues prácticamente no se tiene como una causa definitoria. Sin embargo, es probable que esta sea consecuencia de una reacción de hipersensibilidad a antígenos que provienen del tejido del miocardio dañado, del pericardio o de ambos. Pues este síndrome puede surgir luego de una cirugía del corazón, luego de traumatismos no penetrantes o penetrantes del corazón, o bien de una perforación del corazón a través de un catéter. El cuadro clínico va a ser muy similar a la pericarditis viral o idiopática aguda, siendo la manifestación básica el dolor de la pericarditis aguda. Esta va a surgir de 1 a 4 semanas poslesión y las recidivas frecuentes se dan entre 2 a 4 años después. Los signos comunes son fiebre, pleuritis o neumonitis, cambios en el electrocardiograma típicos de la pericarditis aguda, y el tratamiento casi que siempre suele consistir solamente en el uso de antiinflamatorios no esteroideos, la colchicina o un glucocorticoide, como mencionaba mi anterior compañero. Y bueno, el diagnóstico diferencial va a ser de exclusión. Puede considerarse, como les había comentado, de forma errónea un diagnóstico de infarto agudo al miocardio, como pericarditis viral o idiopática, o viceversa, ¿verdad? O sea, confundir la pericarditis con un infarto agudo del miocardio. Pero si aparecen días o semanas de un infarto agudo del miocardio o golpe del tórax, perforación cardíaca o cirugía cardíaca, pues puede ser que esté justificado que ambas patologías estén vinculadas. También hay que diferenciar el que ocurre luego el daño cardíaco, que se diferencia de la forma idiopática, más que todo por el momento de aparición. También debe diferenciarse la pericarditis por una conjuntivopatía, también causado por el lupus eritematoso sistémico o inducido por fármacos como la procainamida o hidralazina, y también puede ser complicación adicional de lo que es la artritis reumatoide, de la esclerodermia y la poliarteritis nodosa. También debemos diferenciarlos de la pericarditis piógena, que prácticamente es luego de la extensión de bien una infección desde pulmones o pleura, de la rotura del esófago o un absceso que da paso del material al saco pericárdico. Y también, por último, pues también de la pericarditis de la insuficiencia renal, que tiene sus propias características y comúnmente se da después de diálisis y por enfermedades neoplásicas. En la pericarditis obstructiva crónica, primero la fisiopatología. Aquí los revestimientos del pericardio parietal y visceral delgados y fácilmente distensibles se van a inflamar, engrosar y fusionar. Debido a estos cambios, el espacio potencial entre los revestimientos se va a borrar y el ventrículo va a perder su distensibilidad. El retorno venoso al corazón se vuelve limitado y el llenado ventricular se reduce con la incapacidad de mantener una precarga adecuada. Dado que el miocardio no va a estar afectado, el llenado ventricular temprano durante el primer tercio de la diástole no va a estar obstaculizado. Después de la diástole temprana, el pericardio, debido a que está rígido, va a afectar el flujo y la hemodinamia, y en consecuencia a esto la presión ventricular inicialmente disminuye rápido y luego va a aumentar hasta un nivel que se mantiene hasta la sístole. Van a disminuir los volúmenes telediastólico y ventricular sistólico y también las presiones telediastólicas en ambos ventrículos, la presión media en aurículas, venas pulmonares y las venas de la circulación general,
aumentan a un nivel general, como en la imagen de la derecha que se observa el signo característico de raíz cuadrada. La función sistólica rara vez se ve afectada hasta que llega a una etapa avanzada de la enfermedad, porque el proceso fibrótico se extiende a veces hasta el miocardio y causa cicatrices y atrofia en él, y en tal situación la congestión venosa puede provenir de la combinación de efectos de lesiones en ambos, en el pericardio y en el miocardio. La pericarditis constrictiva es una enfermedad que tiene múltiples causas y se asocia con hallazgos clínicos variables según la gravedad que tenga. Se desarrolla de forma insidiosa y en muchos casos no se determina ninguna etiología. En países en vías de desarrollo, un alto porcentaje de los casos son de origen tuberculoso. Las tres principales causas de pericarditis constrictiva son las idiopáticas, la cirugía cardiotorácica y la radioterapia. Como mencionó mi compañero, en la idiopática es cuando no se puede encontrar un diagnóstico previo, pero los informes de muchos autores indican que en un alto porcentaje de casos idiopáticos puede estar relacionado con pericarditis viral previamente reconocida o no reconocida. También puede ser por infección viral o bacteriana. Las infecciones bacterianas que conducen a la pericarditis purulenta también están disminuyendo en frecuencia en la actualidad, porque en el pasado la pericarditis purulenta se asociaba con neumonía neumocócica, que es de una fuente bacteriana. Sin embargo, el uso de antibióticos ha cambiado su frecuencia, lo que ha provocado que disminuya. También los patógenos virales que pueden causar pericarditis constrictiva incluyen el virus de hepatitis, adenovirus y ecovirus. Radiación. Los efectos a largo plazo de la radioterapia torácica o mediastínica se relacionan con pericarditis constrictiva. Las características comunes de las complicaciones cardíacas inducidas por esto provienen de la lesión de la microcirculación con daño endotelial, rotura capilar y adhesión plaquetaria. Esto va a establecer una respuesta inflamatoria que puede resolverse u organizarse para formar adherencias entre el pericardio visceral y el parietal. Y esto va a conducir finalmente a la constricción. También puede ser por traumatismos de un coágulo sanguíneo organizado o de cualquier cirugía cardíaca, porque cualquier procedimiento quirúrgico o invasivo en el que se abre, manipula o daña el pericardio puede provocar una respuesta inflamatoria, lo que lleva a una pericarditis constrictiva o el síndrome de postpericardiotomía que mencionó mi compañera. También hay formas menos comunes como histoplasmosis, enfermedades neoplásicas, en particular los cánceres de mama, pulmón y linfoma. También por artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y por insuficiencia renal crónica tratada por diálisis a corto plazo. Bueno, debido a que la pericarditis constrictiva se presenta con una gran variedad de síntomas, es difícil hacer solo el diagnóstico basándose en la historia clínica. Los síntomas pueden desarrollarse durante varios años, por lo que es posible que no sean conscientes los pacientes de todos sus síntomas hasta que el doctor les pregunte. La disnea tiende a ser el síntoma de presentación más común y ocurre prácticamente en todos los pacientes. También son frecuentes la fatiga y la ortopnea, y el edema de las extremidades inferiores y la hinchazón y el malestar abdominal. Es frecuente observar debilidad, fatiga, mayor circunferencia abdominal y molestias en el abdomen, y la disnea en el ejercicio. El aspecto de las personas en la enfermedad crónica en casos avanzados incluye anasarca, atrofia del músculo estriado y caquexia. Las presiones venosas yugulares elevadas son un hallazgo casi universal. Por esto hay que evitar examinar al paciente solo en decúbito supino, porque las presiones venosas pueden estar por encima del ángulo de la mandíbula y confundirse inadvertidamente con lo normal. La presión de pulso es normal o disminuida. Alrededor del 33% de los pacientes tiene pulso paradójico. La hepatomegalia congestiva es intensa y puede deteriorar la función hepática y causar ictericia. La ascitis es común y por lo regular más notable que el edema en zonas de declive. También pueden haber derrames pleurales y esplenomegalia.
El pulso apical disminuye y muestra retracción en la sístole. Los ruidos cardíacos pueden ser distantes. A menudo hay un tercer ruido cardíaco notorio en la punta del corazón con cese súbito del llenado ventricular. Ahora los estudios de laboratorio. En el electrocardiograma a menudo se observa voltaje de los complejos QRS bajo y aplanamiento o inversión difusa de las ondas T. En casi el 33% de los pacientes hay fibrilación ventricular. En las radiografías de tórax la silueta cardíaca es normal o un poco agrandada. La calcificación pericárdica es más frecuente en la pericarditis tuberculosa. En la imagen de la derecha hay una radiografía de tórax de un paciente con pericarditis constrictiva donde las flechas nos indican las abundantes calcificaciones pericárdicas que tiene. Las siguientes radiografías son un ejemplo de un paciente también con pericarditis constrictiva. Es de un hombre que se presentó con una historia clínica de 8 años de empeoramiento lento de la intolerancia al ejercicio, aumento de peso y disnea. La radiografía de la izquierda muestra un corazón de tamaño normal. Las calcificaciones no son visibles en el pericardio en la vista frontal. Las venas ácigos están moderadamente distendidas. Y en la vista lateral de la radiografía de tórax del mismo paciente, tampoco muestra calcificaciones pericárdicas. La ecocardiografía transtorácica muestra en los pacientes engrosamiento del pericardio, engrosamiento de la vena cava inferior y de venas hepáticas. También se puede observar aplanamiento de la pared posterior del ventrículo izquierdo. En la ecocardiografía Doppler se advierte un perfil característico de la velocidad de flujo transvalvular. Sin embargo, los trazos ecocardiográficos no permiten descartar de manera definitiva el diagnóstico de pericarditis constrictiva. La tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética son más precisas que las ecocardiografías para confirmar o descartar la presencia de engrosamiento del pericardio. En esta imagen se observa una tomografía computarizada que muestra engrosamiento del pericardio. El grosor normal del pericardio es menor a 2 milímetros. Entonces, ya cuando es mayor a 4, se considera sugerente de pericarditis constrictiva. Y por último, el tratamiento. La ablación del pericardio es el único tratamiento definitivo de la pericarditis. En la preparación preoperatoria son útiles medidas como la restricción de sodio en alimentos y el uso de diuréticos. Los riesgos de cirugía van a depender del grado de penetración del miocardio por parte del proceso fibrótico y de calcificación, de la intensidad de la atrofia del miocardio, la extensión de la disfunción secundaria de la función hepática, renal o de ambos órganos, y el estado general del paciente. La mortalidad quirúrgica es del 5 al 10%, incluso en centros experimentados. Los pacientes con enfermedad más grave, en particular cuando es secundaria radioterapia, van a tener un mayor riesgo. Muchas gracias.